Regresamos con Tomás Straca, historiador, académico, profesor universitario, autor de varios libros. Hay una crítica que se le hace sobre todo a la sociedad venezolana más que al gobierno, el haberse dejado colonizar por muchos términos impuestos por la hegemonía comunicacional que ejerce el chavismo desde hace muchos años. Por ejemplo, esa historia de la Cuarta República y la Quinta República, para referirse al régimen bipartidista y al régimen de ese hiperliderazgo chavista. Esa forma de reescribir la historia, ¿crees que podría quedar marcada también para el futuro de los venezolanos o simplemente podría haber otro revisionismo? Podría quedar marcada, podría haber otro revisionismo, todo depende de las decisiones que tomemos. Uno de los mecanismos que el poder siempre utiliza para controlar a la sociedad es la historia, porque la historia ayuda a controlar las conciencias. Fíjate tú, yo lo he comentado con los alumnos, las clases de historia pueden resultar a las personas fastidiosas, en muchísimos casos, o las personas pueden considerar, los muchachos en bachillerato, bueno, ¿para qué me enseñan historia? Que cuando un alumno pregunta es una oportunidad extraordinaria para uno poder explicar para qué. Lo que normalmente la gente no se plantea es si es verdad o es mentira. Aunque le haya fastidiado o que haya entendido un poquito o nada de la historia, la gente al final toma decisiones políticas con base en la historia, porque la historia en gran medida es la historia como enseñanza, como problema, es un gran proceso de formación cívica, de formación ética, una formación en valores cívicos. Es decir, la historia generalmente tiene héroes, tiene antihéroes, hay hechos que se resaltan, hay hechos que no se resaltan. Si tú dices que la abolición de la esclavitud fue un gran logro para Venezuela, el alumno lo escribe, pero le queda en la memoria, bueno, la abolición de la esclavitud es mala y abolirla es buena. Y sí que la democracia fue una gran conquista, la gente tiene una idea determinada de lo que es democracia o no. Por eso es obvio que un régimen que un régimen revolucionario quiera transformar a la sociedad, que quiera voltear la sociedad. Es una revolución, las revoluciones están para esa, es lo que tú puedes perder una revolución, intente cambiar la historia. Por dos razones, la primera esta que acabo de decir, porque ayuda a controlar las conciencias, ayuda a modelar de alguna manera la conducta de los ciudadanos, y la otra razón para justificarse a sí mismo. Es decir, si tú tienes que tener una gran justificación para explicar, porque tienes que desmontar las cosas como están para remontarle de otra manera. Mientras había plata, durante el 2003, digamos 2008, tal vez 2009, ese momento, ese pequeño boom, esa pequeña gran Venezuela, valga la contradicción que tuvimos en esos años, que lo fue así para muchos venezolanos, sobre todo para los más pobres, no lo podemos negar, era menos, la justificación se daba casi por sí sola. Bueno, ahora tengo un televisor pantalla plana, ahora tengo un celular, eso se justifica de esa manera. Mi hijo se gradúa de médico, por mucho que sea un médico que genera muchas dudas de bueno, pues tengo en la familia un médico. ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué define una revolución para un historiador? Una revolución, bueno, una revolución política intenta ser un cambio que sea radical y que sea permanente. Por eso la importancia de la historia dentro del discurso revolucionario. O sea, desde el punto de vista político, sí es esto una revolución, el chavismo. El chavismo sí hay una dimensión en la que evidentemente hay una revolución, hay aspectos revolucionarios. El primer elemento es que barrió un régimen anterior. O sea, el régimen anterior desapareció y aparecieron otros actores políticos. Los actores políticos no es que no existían antes, unos se aparecieron completamente nuevos, otros agarraron otra dimensión. Pienso en los colectivos, por ejemplo, hay algunos grupos que ya existían antes, pero esta tienen un poder y una presencia mucho mayor. Hay otro elemento del que no sabemos si va a quedar o no va a quedar, que es que esos cambios sean permanentes y ahí volvemos a lo de la historia, y que su discurso, su visión del país, la ideología, se convierte en una ideología nacional. Es decir, que nosotros nos convenzamos de esto, como Guzmán Blanco nos convenció de muchas de sus ideas, o como Acción Democrática nos convenció de muchas de sus ideas, que en un primer momento eran tesis de una fracción de un partido, toman el poder, transforman la sociedad y el día de hoy son valores de casi toda la sociedad. Claro, pero aparentemente esa tal revolución, supuesta revolución, no ha pasado mucho más allá del discurso, de la diatriba política, de esa hegemonía, de esa propaganda. Sí. Porque si uno ve estructuralmente, Venezuela no ha cambiado en general, sobre todo como dirían los marxistas, se han acentuado las contradicciones. Por ejemplo, la dependencia del petróleo es mucho mayor que cuando comenzó este gobierno. Esa tasa de corrupción que llevó a los propios militares a asumir esa bandera para derrocar al gobierno bipartidista,
es mucho peor hoy en día, se quedan pálidas las cifras del Claro. pasado. Los indicadores de pobreza han retrocedido a niveles de los años 90 y la criminalidad es mucho peor. Y menciono la criminalidad porque recuerdo, sobre todo muchas personas mayores que querían que vinieran los militares a poner orden en las calles porque decía que se había desbordado el crimen. Desde ese punto de vista no ha sido solamente retórica todo este proceso. En la dimensión política, no porque las cosas han cambiado, pero no han logrado pasar de la dimensión política a una dimensión general en la sociedad. Lo que tú acabas de señalar de la pobreza es un ejemplo extraordinario, porque supuestamente los niveles de pobreza se habían reducido mucho, pero se han atenuado sobre la base de un aumento del consumo que está a su vez basado en un aumento del gasto público. Y del petróleo, gracias al alza del petróleo. Tú puedes hacer casi, de hecho yo lo hice en una clase, uno va viendo cómo van subiendo los precios del petróleo, cómo van subiendo en la misma proporción los precios, el gasto público, cómo va subiendo el consumo y cómo va bajando la pobreza. Casi la cuestión es, había una relación de proporcional directa. ¿Qué ocurre con esto? Que esto tenía pies de barro. Se caen los precios del petróleo, por una parte, se desfalca el país por otra parte. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar seriamente el desfalco que Venezuela ha experimentado. Un alumno me decía estos días en el posgrado, profesor, pensemos nada más en los 23.000 millones reconocidos que se perdieron. Si en este momento tuviéramos 23.000 millones de dólares más aquí en Venezuela, ¿cómo sería el país? Se acaba aquello, ¿y qué ocurre? Bueno, que no hubo una transformación estructural, simplemente seguimos siendo los mismos pobres de antes que teníamos, éramos como una especie de mendigos con un benefactor muy generoso, muy rico. Se va el benefactor y volvimos, pero volvimos velozmente, en el transcurso de 2-3 años, volvimos no a los niveles del 98, volvimos a niveles peores que los del 98, y al paso que vamos con esta devaluación y con esta inflación, yo creo que en Venezuela vamos a comenzar a pensar en escenarios muy peligrosos, peores. De hambre, por ejemplo. Vamos a ese escenario después de esta breve pausa. Okay. Conversamos con el historiador Tomás Straca, académico, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la UCB. Esto es Análisis Venezolano, regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Ford Mustang convertible año 2012, V6, 305 caballos de fuerza, 40.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo $298 al mes. Toyota FJ Cruiser 2007, 4x4, suspensión levantada 2.5, cauchos todoterreno, 96.000 millas. Solo 2 dueños, puede ser tuyo por $298 al mes. Nissan Altima 2013, encendido de botón, llave inteligente, 61.000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes. Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo $232 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Pronto, lo mejor en entretenimiento. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes.
Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para 3. Regresamos con Tomás Estraca, historiador, autor, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Para muchos el chavismo ha sido una gran ficción, una gran mentira, si se mide por resultados concretos. Creo que era Deng Xiaoping en China que decía, no importa si el gato es blanco o es negro, con tal de que case ratones. Diciendo que, bueno, lo importante eran los resultados, pero aquí los resultados también se han quedado cortos. Y dos pilares fundamentales de este proceso se derrumbaron. Uno murió, que era Hugo Chávez, y sus herederos no han podido mantener ese nivel de carisma y de cohesión. Y el otro, los altos precios del petróleo, que como sabemos este año han caído un 40 o 50% respecto al año pasado, y aquí no hay más plata para tanta gente. Exactamente. ¿Es verdad que en los procesos históricos la situación económica es un motor de los cambios? Es muy importante. No es que sea un determinista. No quiero decir, como decía Marx, que la economía es economía, que la política, disculpen, que la política es economía concentrada, pero sin duda es importante. En el caso venezolano ha sido evidente. En gran medida el consenso de la democracia anterior era un consenso que está estructurado en torno a la repartición de la renta. Una repartición que en algunos gobiernos, yo pienso por ejemplo en algunos gobiernos emblemáticos por su buena administración, gobierno de Leoni, el primer gobierno de Caldera, sobre todo Leoni, pues el gobierno ¿cómo se llama?, de Betancourt. En algunos casos de una manera más moderada, más mesurada, en otros casos, si pensemos en la Gran Venezuela, el CAP 1, de una manera casi dentro de una especie de orgía, ¿no? De una fiesta desbocada es la palabra. Pero en gran medida la Organización de la Sociedad Venezolana lo que garantizó en gran medida esta especie de armonía que mucha gente recuerda fue la repartición de la renta. Y en buena medida también las dificultades para seguir repartiendo renta fueron las que explicaron la decadencia del sistema y los partidos. No es la única razón, no es la única variable, ni mucho menos, pero eso que nos dice alguna gente, bueno, pero es que antes Adecos y Copillanos nos podíamos sentar juntos y tal. Sí, había una dimensión importante en la cual había una vocación democrática. Y una convivencia, una aceptación. Había una idea, sí, se partía del principio de que ser disidente no te hacía enemigo, de que si tenemos opiniones contrarias, siempre y cuando respetemos unos principios básicos,
podíamos convivir. Pero también había la posibilidad de que, bueno, si el empresario quería tener apoyo, yo le podía bajar los impuestos y al mismo tiempo, si el sindicalista quería que subir los sueldos, yo le podía subir los sueldos. ¿Y cómo yo hago entonces para resolver las dos cosas? Bueno, con subsidio al uno, al otro le doy créditos baratos, que es decir, al comerciante que va a tener dólares fuertes para importar todo, se puede dar bolívares fuertes para importar con dólares baratos, se los puedo dar. Si el que quiere comprar, que un sueldo fuerte para comprar, yo se lo puedo, o sea, le puedo dar un poquito a todo. Lógico, ya cuando no hay esto, la política se convierte en política como es realmente. En buena medida la política es el arte de que no todo el mundo se te ponga bravo al mismo tiempo, manteniendo los equilibrios en el entendido de que más o menos no es para todo el mundo. Chávez desde el primer momento, él tenía dos cosas en contra de esto, que es la primera es que bueno, una idea revolucionaria que tengo que acabar con la burguesía, ya tú sacas del juego a alguna gente por razones ideológicas. No tan radical como pensamos. Para crear otra burguesía, por cierto. Que son de los resultados, que eso vamos un poquito a despejar al final, cuando tú dices si esto fue o no fue una revolución. Y la segunda cosa es que se le acabó el dinero. Y entonces, pero buena parte del consenso de Chávez también es el dinero. Yo creo que del éxito de Chávez, en buena medida, fueron esas millonadas de dólares que él recibió en los 2000 y tantos, ¿no? Desde los 2003, 2004, hasta, digamos, el 2009. Inclusive hasta el año pasado el petróleo estuvo en $88 el barril en promedio, pese a que en el segundo semestre cayó estrepitosamente. Exactamente. Entonces, sin duda, la economía es importante. Pero tú me decías al principio, esta revolución si fue mucho de ilusión, por supuesto que mucho de esto. No es la primera vez en la sociedad venezolana que nosotros tenemos un espejismo, nos disparamos. Guzmancismo fue un poco de esto, había un poco de esto en el régimen anterior, pero en pocas ocasiones de una forma tan clara como el chavismo, por todo lo que el chavismo prometió hacer, por el nivel de sus promesas, por la rapidez con la que alguna gente creyó que efectivamente estaba cambiando la vida de manera definitiva. Estoy pensando en aquellas personas que triplicaron o quintuplicaron su capacidad de consumo y sus ingresos en el transcurso de 2 o 3 años. O consiguieron su pantalla plana que mencionabas hace poco. Que a uno le parece, con muy poco tú podías hacer que la gente, que cuando yo quintuplicar no es que se volvieron ricos, es que pueden comenzar a comer carne 2 veces a la semana, pueden cambiar el televisor finalmente, pueden comprar. Entonces, parecía que había llegado el reino de Jauja, que había llegado de verdad el Mesías, y luego rápidamente con aquello de que, ¿cómo se llama? Que el que vive de ilusiones muere de desencantos, ¿no? Hubo de esto. No se transformó la sociedad, no se transformó la economía, no se transformó la relación con la renta, sino ocurrió lo contrario. Los intentos de transformar las expropiaciones, las estatizaciones, tuvieron un efecto completamente contrario. Es decir, dependes más de la renta, tienes menos productividad y en el interín, asociado a este estado que va creciendo, va surgiendo una burguesía mucho más parasitaria y mucho más rica que la de antes. Y a la sombra del poder y del gobierno y de estos negocios además que no se vigilan porque no hay separación de poderes. No, por supuesto. Hubo otro momento en la historia marcantes así de una falta de separación de poderes tan intensa en la historia reciente, por lo menos. Las dictaduras, sin duda. O sea, el régimen de Gómez tenía, lo que Gómez decía era lo que promulgaba, legislaba el Congreso y lo que al final dictaminaba la Corte en una forma que sea mucho más clara, mucho más cruda, ¿no? Todas las dictaduras venezolanas. Miren, en Venezuela hubo un ensayo ha habido 2 ensayos de liberación, de equilibrio de poder. En lo que se llama la oligarquía conservadora, entre 1830 y 1846-47, y se intentó, con mucha imperfección, pero se intentó, y después en el régimen anterior, el régimen democrático, el régimen de punto fijo, también se intentó, y sabemos también que con muchas deficiencias, ¿no? Pero fueron 2 momentos en los que se avanzó. El resto de historia venezolana, republicana, definida por grandes mandones, bueno, el mandón puede serlo porque no hay división de poderes. La división de poderes es para que no haya mandones. Vamos a volver sobre ese punto y el tema de la república fragmentada. ¿Qué es lo que significa eso hoy por hoy? Okay. Conversamos con Tomás Estraca, historiador, profesor universitario. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Ford Mustang convertible año 2012, V6, 305 caballos de fuerza, 40.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $298 al mes.
Toyota FJ Cruiser 2007 4x4, suspensión levantada 2.5, cauchos todoterreno, 96,000 millas. Solo 2 dueños. Puede ser tuyo por $298 al mes. Nissan Altima 2013. Encendido de botón. Llave inteligente. 61,000 millas. Un solo dueño. 0 accidentes. Carfax limpio. Título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Pronto, lo mejor en entretenimiento. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces te atraigo. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para 3. Regresamos con Tomás Estraca, coordinador del posgrado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor también en el posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, autor de varios libros sobre el acontecer histórico de Venezuela. Es importante cómo la historia nos enseña, nos da pistas para intentar entender lo que está ocurriendo ahora. Este gobierno de Maduro, ¿cómo lo podría definir un historiador si lo viésemos con una lupa y lo estuviéramos viendo con un telescopio? Eso es complicado, ¿no?
Pareciera ser que el caso de Maduro es el típico caso en el cual los sistemas, los regímenes muy personalistas tienen grandes dificultades para mantenerse después de la muerte del gran líder. Esto puede ser un colapso de ese proceso. Si Maduro no toma las decisiones correctas el día de hoy para él mantenerse en el poder, no estoy diciendo decisiones correctas que a lo mejor yo quiera o tú quieras, ¿no? Sino las necesarias. Las necesarias para él mantenerse en el poder, poniendo un poco de orden en la economía, haya menos colas, cada vez que haya un poquito más de abastecimiento, que la inflación se frene un poquito y sobre todo garantizar, para él apuntalar su liderazgo dentro del mismo chavismo, el cual hay ya varias corrientes, las que se ven y las que uno se imagina que están, o sea, desde María Socialista o algunos generales que están jugando a ser precandidatos o están actuando como precandidatos de una manera más o menos clara, él pudiera colapsar, sin duda. Hay un famoso libro, no sé si se consigue reeditado, de un historiador ruso, Plejánov, claro, se llama El papel del individuo en la historia, intentando explicar cómo los procesos históricos responden a voluntades de muchas personas, pero a veces uno u otro destaca. Y ese liderazgo de Hugo Chávez justamente contrasta con el irresoluto Maduro, que él dice, estoy pensando anunciar que voy a anunciar, cuando tiene cosas apremiantes que le están cayendo encima. El otro simplemente ametrallaba a todo el mundo con decisiones en cámara y resolvía mal, pero resolvía. Exacto. Bueno, cada vez que yo veo que Maduro dice, bueno, voy a anunciar, y entonces después, hasta incluso cuando llega el momento de los anuncios, no anuncia lo que uno está esperando. Anuncia que no anunció y que posiblemente anunciará. Entonces, yo no pienso que Maduro sea de repente él en sí mismo un hombre que no tenga sus ideas o que él no quisiera. La lectura que yo hago es que las dificultades que tienen para controlar el poco poder que tiene dentro de sí mismo, yo pareciera ser que esta visión de este gobierno colegiado del cual Chávez hablaba, ¿se acuerda que él hablaba? Se ha dejado de hablar de un alto mando de la revolución, creo que es el nombre que empleaba, alto mando cívico y militar, que era como una especie de junta. Eso, cuando se muere Chávez, un poco antes de morir, cuando se muere y poco después, se hablaba mucho de esto. Es con lo que eso tenía de grave, porque parecía que estuviéramos gobernando una junta que no había sido electa por nadie. Sin embargo, Maduro mantiene ese discurso, de hecho, habla de una guerra económica, nombra patrullas, comando superior cívico-militar para luchar. Pero esta junta parece que efectivamente está gobernando una especie de junta que no tiene un líder claro. O sea, Chávez... O sea, que existe en el poder esa junta ahora. Sí, esta junta que Chávez nombró, que Maduro mismo y Diosdado nombraban... parecía ser que sigue gobernando de alguna manera, o si no existe como tal el espíritu un poco de junta, un grupo de factores que deben tener algunos representantes fundamentales que expresan esos factores dentro del chavismo, y Maduro es como una suerte de primus inter pares. Pero es una suerte de primus inter pares, parece con muy poco poder. Él, a la hora de tomar cualquier decisión, él tiene que hacer grandes negociaciones, es lo que yo me imagino, con los distintos sectores, y eso es lo que, y no tiene la capacidad para imponerse sobre uno en concreto. Él siempre está tratando de llegar a un punto medio, o se avanza 2 pasos a la derecha, después tiene que avanzar 3 a la izquierda, y así poco a poco ir dando casi como un zigzag de borracho para mantener el equilibrio. Por eso se percibe mucha gente percibe que como que estamos ante un tsunami que está a punto de llegar a nuestras costas, y el hombre que está con el faro está leyendo una revista, está mirando para el lado, está consultando a los bañistas de la playa para ver si hace algo. Imagínate que estás en un barco, el barco se está hundiendo, y cuando vas a la cabina del capitán está leyendo el manual del barco y diciendo, bueno, entonces este botoncito rojo ¿para qué? ¿Entiendes? Más o menos esa es la situación. Y discutiendo, entonces está discutiendo con el grumete dice, no, me parece que esto, que lo otro. Eso es un poquito la sensación que se da. Y a veces cuando van a tomar decisiones, las decisiones son que afectan al tsunami más, o sea, que alimentan. Bueno, vamos a ver cómo vamos a lanzar una bomba atómica en la Tierra, a ver si el tsunami es más fuerte. Eso uno lo siente en algunas ocasiones.
Por ejemplo, el caso con el dólar, algo habría que hacer para controlar esto, porque esto se nos puede estar yendo la vida a los venezolanos. Lo que significa la devaluación que hemos tenido ahora, no lo hemos evaluado en toda su dimensión. Sí. Esto puede ser de grandes consecuencias. Nosotros no conocemos la hiperinflación. Tenemos 30 años de inflación, que es una especie de muerte, de enfermedad larga y crónica, pero no sabemos lo que nos podemos enfrentar, lo que significa que en el transcurso de 2 o 3 años el dólar pase a costar 10 o qué sé yo. Hay la posibilidad de que el país se enfrente a una crisis de gobernabilidad, que la falta de respuestas desde la persona que está en la presidencia hasta la propia oposición política que no articula un discurso, hasta la falta de expectativas de la gente común que está en las calles, ese cóctel se bata y produzca un estallido. No sé si un estallido, pero si una crisis de gobernabilidad es muy probable. Es decir, tal vez este aspecto, esa tendencia dubitativa que uno ve en Maduro, que pareciera pensar a lo mejor en un teatro, a lo mejor estamos completamente equivocados, el hombre tiene todo atado y bien atado, como decía Franco, y nosotros no nos damos cuenta, pero todo hace indicar que sí, que esto termine de írsele de las manos. Es decir, si puede ocurrir, sobre todo si uno ve en las últimas encuestas, ¿no? Pues más o menos partido en 4, partido en 5, donde, bueno, de entre los que dicen que van a votar, la mayor parte son opositores, pero los que apoyan al chavismo de lejos son una fuerza todavía importante, pero un 16%, que no es cualquier cosa, que se declara 15% de unas encuestas, 16 en una, 17 en otra, que se declaran chavistas pero no maduristas. Hay otra gente que son ni todo, y el 80% dice que está muy disgustado. Por supuesto, cuando nada más por la parte de la representatividad, de la legitimidad que puede tener la gente electa en este contexto, obviamente que puede haber una crisis de gobernabilidad, es decir, puede haber alguien que es el poder, comienza a lanzar órdenes, desde el concejal hasta el presidente de la República, la sociedad no le quiere obedecer y no tenga que recurrir a la fuerza para obligar a que la sociedad le obedezca, y después ahí arranca, se salen los demonios de la caja de Pandora. Pero un país tan personalista que adoró tantos caudillos a lo largo de su historia, desde el rey de España, pasando por Bolívar, todo esto, sin contar los caciques antes de los españoles, un hombre tan carismático y tan autoritario como Chávez haya sido sustituido por alguien irresoluto y con poca carisma, que de hecho sus propios seguidores lo valoran muy mal, según encuestas, entre 20% de aprobación. Eso podría significar un quiebre allí para ellos. Por supuesto, sobre todo porque la comparación es demasiado patética, demasiado grave. El que está esperando un Chávez, o sea, la persona que considera que el presidente tiene que ser alguien parecido a Chávez, esos atributos del poder, eso es lo que la gente está esperando. Obviamente, cuando ve a Maduro, aquello le tiene que saber muy desabrido, en el mejor de los casos. Y esto puede significar que en términos de legitimidad, en términos de autoritas, en términos simbólicos, comienza a haber cierto vacío que se puede convertir en un agujero negro, que se lleve todo el sistema, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos comienzan a aparecer gente que le compita, como a mí me parece que ya hay algunos que están dentro del propio poder. Dentro del propio poder, exactamente. Bueno, profesor. Bueno, muchas gracias. Esta historia continuará, como dicen las series buenas de televisión. Muchas gracias por su visita y por esta cátedra magistral. Gracias por la invitación. Ha sido Tomás Straca, profesor universitario, coordinador del posgrado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor también en el posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y autor de varios libros que pueden ayudarnos a poner más claro este escenario que es tan determinante para el presente y el futuro de los venezolanos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, por permitirnos llevarles esta nueva conversación y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó